Bien, comenzamos estos ejercicios de refuerzo para el trabajo 1. Dice aquí claramente, encuentre la serie de Maclaurin para la función usando otras series conocidas. Como es bien sabido, pues sabemos que una serie de Maclaurin es una serie de Taylor centrada en el punto cero. En este caso, pues me dan la función f de x igual a coseno cuadrado de x, y lo que me piden básicamente es que partiendo de una serie que ya conozcamos, oígase bien, nosotros podamos construir una serie de Maclaurin para esta función. Entonces, sabemos que nuestra serie de Maclaurin para f de x igual a coseno de x es una suma infinita, que es la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de unos términos de la forma menos 1 elevado a la n por x elevado a la 2 veces n sobre el factorial de 2n. Esa es una serie ya conocida, muy famosa. Entonces nosotros lo que queremos construir es una serie para la función f de x igual a coseno cuadrado. Pues basta con que elevemos al cuadrado el coseno. Recuerden que al elevar al cuadrado el coseno se eleva toda la función, no es más no el ángulo. Hay que hacer esa distinción, que tener coseno al cuadrado de x es diferente, muy diferente de tener coseno de x al cuadrado. Entonces para nuestro caso tenemos el cuadrado del coseno de x, que es lo mismo que tener coseno al cuadrado de x. Por lo tanto, en nuestra función o nuestra expresión que tenemos, basta con elevarla al cuadrado para que nos quede una representación en series de potencia, específicamente una serie de Maclaurin centrada en el punto cero para el cuadrado de coseno de x o coseno al cuadrado de quién, de x. Y esta sería nuestra representación en serie de Maclaurin para el coseno al cuadrado de x. ¿Cómo lo resolvimos? Sencillo, simplemente hay que partir de una serie que ya conozcamos. Es súper fácil. Miremos este otro ejercicio. En este otro ejercicio nos piden, oígase bien, encontrar una serie de Taylor para la función f de x con centro en el valor dado de a. Hay que decir lo siguiente, que toda serie, oígase bien, toda serie de Maclaurin es una serie de Taylor, ¿sí? Centrada en un punto específico, que es en el punto a igual a 0. Pero no toda serie de Taylor es serie de Maclaurin. Basta con que tengamos el centro en un punto distinto de 0, como está ocurriendo en este caso. El punto en este caso es a igual a ¿quién? A 3. Entonces nosotros deseamos construir una función. Sabemos que una función cuya estructura en serie de Taylor sería la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito. Es una suma infinita, oígase bien, de la enésima derivada de la función calculada en el punto a sobre el factorial de n, y esto multiplicado por la expresión binómica, la enésima potencia de x menos a. En este caso entonces vamos a calcular f de x igual a e a la x con a igual a 3. Entonces, para poder reemplazar en esta fórmula, la fórmula entonces nos quedaría f de x igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de la enésima derivada de la función calculado en 3 sobre n factorial por la enésima potencia de x menos 3. Nos tocaría calcular varias derivadas para e a la x, luego evaluarlas en el punto 3 y al final tratar de describir una fórmula que nos ilustre, oígase bien, el comportamiento de una serie de Taylor para e a la x centrado en el punto 3. Entonces, en primer lugar, pues determinamos las derivadas. Calculamos las derivadas. Entonces, para calcular las derivadas, pues tenemos que la derivada 0 de la función corresponde a la función sin derivar. Luego, la derivada 0 calculada en el punto 3 sería Euler elevado a la 3. De la misma forma, la primera derivada de la función va a coincidir con la misma Euler a la x.
Esta derivada calculada en 3 sería Euler a la 3. Su segunda derivada sería la misma Euler, y si la evaluamos, oígase bien, en el punto 3 sería Euler a la 3. Y así podemos continuar todas las noches sin terminar. Podemos ya encontrar una forma general, ¿sí? Si ustedes gustan, pueden calcular una cuarta derivada. Se van a dar cuenta que en la cuarta derivada y las que siguen vamos a tener la misma expresión. Entonces la cuarta derivada evaluada en 3 sería igual a Euler elevado a la 3. De tal manera entonces que la enésima derivada de mi función sigue siendo Euler elevado a la x, y la enésima derivada evaluada en 3 sigue siendo Euler a la 3. Conclusión entonces, una representación en serie de potencias, más concretamente una serie de Taylor, para allá la x sería la suma infinita, sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, y hace bien, de la enésima derivada calculada en el punto 3 sobre n factorial por la expresión binómica, la enésima potencia de x menos 3. Si empezamos a describir, me quedaría entonces la derivada 0 calculado en 3 sobre 0 factorial. Hay que empezar a iterar mi sumatoria. Miren desde dónde arranca, desde 0, y no tiene fin porque es una suma infinita. Entonces sería la derivada 0 calculado en 3 sobre 0 factorial por la expresión x menos 3 elevado a la 0, más la primera derivada evaluada en el punto 3 sobre 1 factorial por la expresión x menos 3 elevado a la 1, o la primera potencia de x menos 3 más la segunda derivada evaluada en el punto 3 sobre 2 factorial por el cuadrado de x menos 3 más la tercera derivada evaluada en el punto 3 sobre 3 factorial por el cubo de x menos 3 más, así podemos seguir sucesivamente, la enésima derivada evaluada en el punto 3 sobre el factorial de n por la enésima potencia de x menos 3. Entonces al reemplazar, vamos a reemplazar cada una de las derivadas evaluadas en ese punto. Entonces, si ustedes observan, tengo la derivada 0 evaluada en el punto 3. Ya sabemos que la derivada 0 evaluada en el punto 3 me dio e a la 3. Y si ustedes analizan todas y cada una de las derivadas, al evaluarlas en el punto 3, me sigue dando Euler elevado a la 3. De tal manera entonces que Euler elevado a la x, yo lo puedo ver como Euler elevado a la 3 sobre 0 factorial por x menos 3 elevado a la 0 más Euler elevado a la 3 sobre 1 factorial, la primera potencia de x menos 3 más Euler elevado a la 3, 2 factorial, la segunda potencia de x menos 3 más Euler elevado a la 3 sobre 3 factorial, la tercera potencia de x menos 3, y así podemos continuar. Euler elevado a la 3 sobre el factorial de n, la enésima potencia de x menos 3. De tal manera entonces que si nosotros encontramos una expresión o una fórmula en una suma infinita, esto sería igual a la suma infinita desde n igual a 0 hasta infinito de Euler elevado a la 3 factor de la enésima potencia de x menos 3. Miren que a medida que n va creciendo, las potencias de x menos 3 también van creciendo. Digamos que todo esto sobre el factorial de n. Miren que si esto arranca en 0 factorial, ¿sí? Esto arrancaría en 0 factorial, luego pasaría, si arranca en 0, miren lo que tenemos esta primera expresión, 0 factorial, Euler elevado a la 3, tenemos la potencia 0 de x menos 3, y así sucesivamente. Entonces este sería una representación en serie de Taylor, se escribe Taylor, para la función Euler elevado a la x centrada, oígase bien, en el punto a igual a 3. Y ese es el ejercicio que nos pidieron que desarrolláramos.